Bueno, em, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, sin embargo, yo voy aquí a unirme con otro dispositivo pues para verificar. Bueno, entonces, el día de hoy pues hay bastante trabajo. Quedamos con una tareita el día lunes de realizar, de eh, entrar a la unidad de aprendizaje, a la unidad temática, perdón, y pues verificar a alguna temática que ya habíamos visto, alguna otra temática que de pronto hayan quedado dudas, verificarla el día de hoy. Pero antes de empezar con lo que es la clase formal, quería preguntarles cómo les fue con la recolección de los datos para la carnetización y pues si han tenido algún inconveniente con el entrar a la plataforma y abrir las sesiones de la, del contenido temático hasta el momento. No sé si hay alguna duda. Profe, yo lo escucho como entrecortado. Sí, hay un problema de conectividad. Y le ruego que cuando escuchen así entrecortado, entonces me avisen para poderles repetir. Y no es un problema de aquí digamos, del internet mío, sino parece que es general. Entonces, les ruego que si me escuchan entrecortado, me avisen para poderles repetir la información. ¿Hay alguna duda de la recolección de datos para la carnetización en primera instancia y en segunda instancia del entrar a la plataforma y entrar a los contenidos temáticos? La recolección de datos será solo enviar la imagen y los datos a Marlos, ¿no? Sí, señor, sí. Ah, listo, nada. ¿Ya todos le enviaron los datos? No, profe. ¿No? Bueno, muchachos, no Profe, dejemos avanzar mucho el tiempo porque se nos olvida y después vamos a quedar con esa tarea inconclusa. Sí, profe, Camilo. es que le quería comentar que yo apenas ayer me pude meter a territorio porque no sé, me tocó restablecer contraseña otra vez en todo porque no quería entrar ni en el computador ni en el celu. Ok, bueno, Camilo, nosotros, pues ahí quedan grabadas todas las sesiones. Yo les envío el link al grupo de WhatsApp y también queda grabado en el correo, en el calendario de ustedes del correo de Micena. Queda el link de la videoconferencia. Si lo quieren descargar, pueden descargar el video y en el dado caso en el que no puedan ingresar por X o Y motivo, adelantarse por medio de los videos. Y quería preguntarles si tuvieron problema con el ingreso al contenido temático, si lo abrieron, si entraron y verificaron el contenido temático, porque es muy importante de aquí a las clases que nos quedan que ustedes puedan ingresar a los simuladores y puedan ingresar a ese contenido temático. No, profe. Pues, profe, lo que pasa es que, pues yo como me estoy conectando desde el celular, porque mi computador está dañado, entonces, pues tampoco puedo ir a, digamos, a café internet ni nada de eso, porque pues aquí donde yo estoy viviendo, pues ahorita no están dejando, pues, hacer eso, pues por lo de
el COI y pues todas esas cosas. Entonces, pues yo todavía no he podido ingresar al simulador. Pues a la plataforma como tal, a Territorium, sí puedo, pero, o sea, solo lo que se puede es del celular. Me pasa igual, tampoco puedo ingresar al este porque estoy en celular, al simulador. Bueno, em, el contenido temático sí los deja ingresar por medio del celular, ¿no? Entonces, para John, para Juan, para Carlos, Andrés Arévalo, y el contenido temático sí los deja ingresar, o sea, lo que es la explicación del tema. De pronto van a tener inconvenientes es en el ingreso para el simulador como tal, para hacer el ejercicio. Pero el contenido temático sí los deja. A medida que vayamos avanzando, pues vamos mirando a ver si ya pudieron solucionar el tema. Y si no, pues miramos alguna otra solución con respecto a eso que se pueda hacer por medio del dispositivo móvil o la entrega de los informes. Sin embargo, pues cabe anotar que ustedes no se pueden quedar, o sea, ustedes se inscribieron a una ficha en la cual pues tienen unos compromisos en cuanto al desarrollo de las actividades. Entonces, pues no podemos sacar la excusa de que pues que no tenemos el computador en algún momento, porque bueno, hay situaciones en las que sí no se puede, pero hay otras situaciones en las que pues nos toca hacer un poquitico más de esfuerzo. De pronto yo he tenido situaciones en las que, por ejemplo, aprendices no pueden entre semana ingresar a los simuladores, pero de pronto en la de los fines de semana algún familiar les presta el computador, o la mamá, o el hermano, después del computador y entonces hacen los ejercicios el fin de semana. Entonces, pues yo no tengo problema con eso. Yo entiendo la situación que se presenta, yo entiendo las limitaciones que todos puedan tener con respecto a la conectividad y al poder tener dispositivos para el desarrollo de las actividades, pero también tenemos nosotros que hacer algún tipo de esfuerzo para poder buscar algún medio en el cual podamos realizar estas, estas actividades. Recuerden que eh, si bien ustedes también tienen que hacer esfuerzo, el SENA ha hecho esfuerzos para que esas barreras o esas brechas tecnológicas disminuyan un poquito, lo que yo les decía de utilizar la plataforma, de que si utilizamos la plataforma, la navegación sobre esa plataforma es gratuita. Entonces, esas cosas pues hacen que pues, uno pueda entrar a ese tipo de contenido. Lo otro es que, bueno, es imposible darles a cada uno un computador para que realicen su proceso de formación, eh, pero de todas maneras, pues hay que buscar algún tipo de medios para poder desarrollar esas actividades. La verdad, pues si pudiéramos lo haríamos. Si pudiéramos, le enviaríamos todo el material a ustedes para que trabajaran en la casa, pero desafortunadamente pues, es muy difícil enviar material físico a sus casas, es muy difícil, digamos, desarrollar la misma actividad que desarrollábamos en un proceso presencial. Pero digamos que tenemos que poner de parte y parte para poder desarrollar todas las actividades y ya en el momento en el que pase este inconveniente a nivel mundial, que podamos tener algún tipo de inmunización, eh, pues retomar las clases y sí poder realizar esos ejercicios que se pueden hacer en forma presencial. Entonces, pues hagamos un esfuerzo. Yo por ahora voy a seguir con este proceso de darles el material por medio del simulador, que es lo que nos brinda el SENA. Pero sin embargo, si ya en vista de los sucesos, ustedes ya no se pueden conectar o miramos qué problemas han tenido cada uno de ustedes por, digamos, en
individualmente qué problemas han tenido para el ingreso, pues podemos dar algún tipo de solución. Eso pasa en todas las fichas, mm, digamos, en todos los procesos. eh, en este momento, pues han ido disminuyendo esa cantidad de casos. Al principio, cuando empezó la pandemia, era un problema general, pero ha ido disminuyendo porque las personas han aprendido a manejar muy bien los dispositivos móviles, se han aplicado algunas tecnologías nuevas en los computadores y en los celulares que permiten realizar ese tipo de formación por medio de dispositivos móviles. Bueno, bueno, esto es lo que yo les quería decir. Y yo voy a seguir explicándoles por medio de estas herramientas y también voy mirando el avance individual y grupal que tengamos para ver si es necesario utilizar otro tipo de herramientas o nos quedamos con esta y miramos a ver cómo solucionamos esos casos individuales que no se puedan conectar. ¿Listo? Bueno, aparte de Juan, de John o de Carlos que tienen dispositivos móviles y no han podido ingresar al simulador, de las personas que tienen el computador o que han podido ingresar al simulador, ¿tuvieron algún problema en el ingreso a esos simuladores? No, señor, no, profe. No, señor, Todo La, solamente normal. ahí la verdad no normal. supe cómo ingresar porque la clase pasada se me caía el internet a cada rato y estaba más perdido. Ok, no, vamos a hacer un repaso el día de hoy, pero es que digamos que la pregunta mía viene sobre todo es para el acceso, ¿sí? El manejo de la plataforma, de los simuladores y del contenido temático lo vamos a ver en clase, pero me interesaba en este momento es que ustedes puedan ingresar, que hayan intentado ingresar, porque de pronto por la cuestión de licencias, de pronto tenemos algún inconveniente. Entonces, sí me interesa es que todos intenten ingresar, si tienen algún problema de ingreso, si les sale algún error, pues el SENA, como esto es un software que compra directamente a proveedores, pues tiene la posibilidad de reportar esos errores a esas empresas para que ustedes tengan todos los medios para poder ingresar y tengan toda la posibilidad. Eh, Muy probablemente vamos a hacer una clase con las personas que desarrollaron este software, con la empresa que desarrolló este software. Eh, Ellos brindan también asesoría individual para poder ingresar a esa plataforma. En cuanto a los dispositivos móviles, nosotros ya manifestamos el interés de que este software se pueda abrir por medio de dispositivos móviles. Ellos están haciendo el desarrollo, no es fácil, pero están haciendo el desarrollo para habilitarlo con dispositivos móviles, pero por ahora no nos han pues no brindan esa solución como parte de su paquete de simuladores. Bueno, eh, ya Diego manifestó que no habían tenido ningún problema, Marlon tampoco, entonces pues aquí de los que veo, ¿no? Aunque pues yo sé que son varios, si alguien no quiere manifestarlo aquí por medio de la videoconferencia, también me puede escribir por medio del WhatsApp o por medio del correo electrónico y solucionamos los inconvenientes que tengo. Bueno, Listo, profe, gracias. yo voy a seguir con el contenido porque si no, ya son las 12:20 y entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Yo les había dejado desde la semana pasada una guía de electrotecnia en cuanto a la explicación de las fuentes de alimentación con diferentes tipos de tensiones. Entonces hablábamos nosotros de que había una tensión o un voltaje eh, que se daba por medio de la diferencia de potencial. Esos voltajes, pues en un principio, como ustedes saben, pues se desarrollaron
este tipo de tecnologías en el desarrollo de baterías, aquí como lo ven en la gráfica, ¿sí? Aquí ven un señor en el cual tiene al lado unas baterías que son pues enormes. En ese tiempo pues tocaba de este tipo de baterías en el cual se almacenaba la energía en estas baterías y se descargaba por medio de un circuito eléctrico. Entonces, al principio fueron de este tipo de baterías y la tensión que manejaba eran tensiones continuas y decimos que son tensiones continuas si trabajamos la corriente en un solo sentido, ¿no? Entonces, en el... Polaridad. Qué pena con ustedes, voy a abrir aquí algo que ya tenía abierto, pero voy a crear aquí una nueva página. Entonces decíamos aquí que si teníamos un circuito en el cual teníamos una fuente de alimentación que era una batería, así como ustedes ven en la guía, y descarga y colocábamos un cable, ¿sí? Lo conectábamos a un interruptor, ¿sí? Y ese interruptor lo conectábamos a una carga, ¿sí? Sea cual sea la carga, ¿sí? En este caso, podemos hacer o simular una carga, por ejemplo, un bombillo. Eh, esa carga, ¿sí? Esa carga va a descargar la batería en el momento en el que cerremos el interruptor, ¿cierto? Entonces, si cerramos este interruptor, ¿sí? Lo cerramos y va a fluir un flujo de corriente hacia la carga, ¿sí? La cual va a encender el bombillo y se va a descargar la batería en el momento en el que van fluyendo los electrones y esos electrones pues se van disipando, en este caso por medio de la luz, ¿sí? Por medio de la generación de luz. Pero entonces decíamos que ya en este circuito eléctrico habían unas magnitudes en las cuales podíamos determinar el voltaje que había en la fuente de alimentación. Ese voltaje fluye en un solo sentido, ¿sí? Entonces, al fluir en un solo sentido, decimos que el voltaje, en este caso, que suministra la fuente de energía, es un voltaje continuo, o sea que no hay una variación en relación al tiempo. Eso, si lo hacemos en una gráfica en donde tendríamos en un eje el voltaje, ¿sí? Aquí vamos a dibujar el voltaje en un eje y en esa gráfica el otro eje sería el tiempo, ¿sí? Entonces el voltaje, el voltaje lo medimos en voltios, el tiempo lo podemos medir, por ejemplo, en segundos, ¿sí? O en minutos o en horas, como ustedes lo quieran medir. Pues lo que va a pasar con el voltaje es que a medida que va avanzando el tiempo, el voltaje se mantiene continuo, ¿sí? Entonces aquí como ven en la gráfica, ese voltaje va a ser continuo, siempre va a estar en cualquier instante de tiempo, siempre va a tener la misma magnitud o el mismo voltaje. Quiere decir que en el circuito anterior, ¿sí? Este de acá, si esta pila es de 1.5 voltios, que son los voltios que manejan la mayoría de pilas, por ejemplo, que instalamos en nuestros controles remotos, y si tenemos esta fuente de alimentación, el voltaje que maneja en relación al tiempo siempre va a ser el mismo, que va a ser igual a la magnitud del voltaje, ¿cierto? Que en este caso sería 1.5 voltios. Entonces llamamos a este tipo de voltaje, ¿sí? Continuo, porque este voltaje se mantiene en relación al tiempo. Otro tipo de voltaje, que es el que nos presenta la guía,
¿sí? Este guía de acá, es la generación de ese tipo de voltaje, pero ya cuando hay una variación en el tiempo. Entonces, lo que vemos en la gráfica de la guía que analizamos la semana pasada, es que aquí va a haber una variación del voltaje en relación al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí en el eje X manejamos el voltaje, esto es voltaje, y en el eje Y manejamos el tiempo, ¿sí? Va a variar el voltaje con relación al tiempo. Entonces, aquí va a tener una medida, aquí en este instante de tiempo va a tener otra medida, aquí va a tener otra medida, y así sucesivamente va a cambiar las medidas en relación al tiempo. Entonces, ese tipo de corriente en el cual hay una variación del voltaje en relación al tiempo, la llamamos corriente alterna. Entonces, cuando hay ese tipo de corriente alterna, ¿sí? Vamos a manejar ya una polaridad positiva y una polaridad negativa si tenemos este tipo de gráfica, ¿no? Porque en este caso, si aquí sería el 0 voltios, ustedes van a mirar o miran en la gráfica que en este caso, eh, primero sube el voltaje, empieza a subir aquí el voltaje, llega hasta un voltaje pico, ¿sí? Un voltaje superior y empieza a disminuir. Y disminuye, pero disminuye hasta que llega a cero y sigue disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar a manejar voltajes negativos. Entonces, aquí sería voltajes positivos y aquí sería voltajes negativos. Y en este caso, para esta gráfica, van intercalándose entre voltaje positivo y voltaje negativo, voltaje positivo y voltaje negativo. ¿Eso qué quiere decir en una gráfica de un circuito? ¿Sí? Quiere decir que si ya no tenemos este tipo de fuente, como es la pila, sino tenemos una fuente de corriente alterna, que la vamos a dibujar, la voy a dibujar aquí por medio de una, vamos a dibujar aquí por medio de un circulito en el cual vamos a colocar una onda sinusoidal. Eso quiere decir que es una fuente Alterna. alterna, ¿sí? Quiere decir que en este caso, en el momento en el que cerremos el circuito, el voltaje en su polaridad, en su posición positiva, tendría, correrían los electrones, y aquí lo voy a colocar de color verde, y los electrones recorrerían en este sentido el circuito, ¿cierto? Vienen en ese sentido. En su polaridad positiva. O sea, quiere decir en la gráfica que tenemos en esta, quiere decir que en este caso los electrones recorrerían este voltaje positivo. Cuando ya pasan a su polaridad negativa, quiere decir en un circuito, ¿sí? En el circuito quiere decir que ellos van a recorrer en el sentido contrario. Lo voy a dibujar con otro color acá. Entonces ya no vayan en este sentido, sino van en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, esto sería para el voltaje positivo y esto sería para el voltaje negativo. Entonces, aquí en la gráfica sería esta parte de la gráfica. Aquí es ¿Sí? retorno. Que corresponde a la parte, al voltaje negativo. Entonces,
Cuando tenemos una alimentación en corriente alterna, el voltaje va variando, ¿sí? Entre su parte positiva y su parte negativa. Entonces siempre vamos a tener esa variación, esa variación. Ahora, ¿por qué es importante analizar el tipo de corriente continua y el tipo de corriente alterna? Porque a nivel de el estudio de la electricidad y la electrónica, nosotros vamos a estar manejando circuitos en los cuales eh, se desarrollan circuitos ya sea en corriente alterna o en corriente directa. Entonces, digamos que son estudios muy grandes, ¿no? Son ramas muy grandes de la ingeniería, incluso una rama estudia sobre todo lo que es la distribución de la corriente alterna y otra rama estudia lo que es la distribución de la corriente directa. Y es, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre el estudio de una ingeniería eléctrica y una ingeniería electrónica. ¿Sí? Los ingenieros eléctricos, por lo general, tienen que hacer un estudio muy minucioso de la distribución de la corriente alterna para que llegue a nuestras casas, a las industrias, para que se haga la distribución a nivel macro de la energía, y los ingenieros electrónicos manejan sobre todo corrientes directas, ¿sí? O corrientes continuas, en las cuales ya se utilizan específicamente esa corriente en algún tipo de dispositivo electrónico, ya sea, por ejemplo, un electrodoméstico, como un televisor, como un computador, como un circuito, un chip que veamos funcionando en cualquier dispositivo electrónico. Entonces, esas serían como las diferencias entre lo que es el manejo de la corriente alterna y lo que es la corriente continua, ¿sí? Entonces, dentro del desarrollo de esta clase, nosotros vamos a analizar, sobre todo en las simulaciones, vamos a hacer el análisis de las corrientes continuas, ¿sí? Este análisis de las corrientes alternas lo vemos únicamente en esta clase, como para saber que existe la corriente alterna, pero no vamos a hacer un gran estudio de este tipo de corriente. Corriente. La corriente alterna es Profe, la que suministra la energía en nuestras casas, pero no vamos a hacer un estudio, lo vamos a ver más adelante porque lo tenemos que ver más adelante, pero hasta ahora estamos conociendo el tipo de corrientes, las magnitudes, y estamos viendo hasta ahora y empezando. Más adelante vamos a ver cómo funcionan cada una de esos tipos de corriente y cómo podemos analizar cada uno de los circuitos, tanto en corriente directa como en corriente alterna. O sea que por ahora no vamos a ver ecuaciones sobre eso. No, no, por ahora estamos viendo lo que son fuentes de alimentación, tanto corriente directa como corriente alterna, ¿sí? Listo. Y cómo funcionan, Ecuaciones. y cómo funcionan en un circuito. ¿Cómo? Disculpe, ¿alguien hizo alguna pregunta? Voy a abrir acá. Yo tenía una, profe, ahí en la gráfica. En esa, sí, señor. Ahí, en el tiempo, quería yo preguntar respecto a ese tiempo de ese ciclo que usted habló, perdón. Ahí es eso que nos delimita, el tiempo del primer ciclo, o esa T ahí debajito en la gráfica, ¿qué es? Profe, no tiene audio, está silenciado el micrófono. Ahora sí, estaba hablando solo. Sí, señor. ¿Qué nos muestra esta gráfica o este primer párrafo aquí? Nos dice, el valor momentáneo de UDT de una tensión alterna sinusoidal es válida para la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nos dice que la tensión, ¿sí?, de la corriente alterna está basada en una función, ¿sí?, que la llaman UDT, que está determinada en función del tiempo, ¿sí? Y en el caso de la corriente alterna que nos llega a nuestras casas, esa función, ¿sí?,
del voltaje en función del tiempo está determinada, ojo con esto, por una función sinusoidal. ¿Sí? Sinusoidal. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que a nuestras casas, ¿sí? Nos llega una corriente alterna con una señal muy parecida a la que ustedes están viendo en la gráfica, ¿sí? Que es una Ujú. función seno, Sinusoidal. Ujú. Seno. seno, sinusoidal, Ujú. ¿sí? Ujú. Y esa función está determinada en qué, ¿sí? O depende de qué. Depende del tiempo, ¿sí? Del tiempo en segundos que manejemos y depende del voltaje. Por eso aquí el U de cero, ¿sí? Corresponde al valor del voltaje, Inicial. W de T corresponde al valor del tiempo, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que nos llega a nosotros como fuente de energía de corriente alterna a nuestras casas es una función sinusoidal que Ujú. varía según el voltaje y según el tiempo. Eso es lo que nos dice esta ecuación de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué parámetros podemos analizar en una función o en una gráfica como la que vemos en el, en el tablero? ¿Sí? Ujú. Podemos analizar lo siguiente. Podemos analizar que en el momento en el que se está haciendo el recorrido, aquí por medio del voltaje, ¿sí? El voltaje sube y vuelve a cero. Sube y vuelve a cero. ¿Sí? Y Ujú. luego disminuye y vuelve a cero. Pero entonces, como es una función sinusoidal, ella parte de cero, o sea, parte de un voltaje mínimo, Cero. y en este caso sería Ujú. cero, ¿cierto? Y Ujú. va Sí, señor. aumentando en función del tiempo. Del tiempo. El recorrido, el recorrido en el cual esa función va hasta su voltaje máximo, disminuye hasta cero, luego va hasta su voltaje Mínimo. máximo, mínimo, o sea, mínimo negativo, perdón, Ujú. Ujú. y vuelve a cero, el tiempo en el que se va a demorar en hacer este recorrido lo vamos a llamar periodo, que lo va a explicar más adelante, ¿cierto? Entonces, ese periodo lo denominan con la letra T acá. ¿Qué significa este, este espacio? Este espacio de tiempo, ¿sí? Ujú. Acuérdense que esto es en función del tiempo, en función del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la onda que nos llega o la corriente alterna que nos llega a nuestra casa va a ser primero positiva y luego negativa y va a tener un tiempo en el cual eh, se desarrolle esa cantidad De ciclo. de, de ciclos positivos y negativos, ¿cierto? Positivos y Sí, señor. negativos. Ahora, cuando nosotros queremos hallar la frecuencia en la cual se repiten esos ciclos positivos y negativos, tenemos que determinar primero el periodo y con el periodo nosotros hallamos la frecuencia. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo de la corriente alterna que nos llega a nuestras casas, en Colombia la frecuencia en la cual llegan ese periodo de tiempo es de 60. 60 Hz. Ujú. ¿Sí? Sí, señor. ¿Pero qué quiere decir esos 60 Hz? Yo no entiendo qué es eso. ¿Sí? No entiendo. Entonces, 60 ciclos. la frecuencia Ujú. de una señal como la que nos llega a nuestras casas es igual a la inversa del periodo. Del periodo. Mm. Eso en
digamos, en palabras castizas, quiere decir, quiere decir que el, la frecuencia en la cual se repiten estos ciclos, ¿sí? Ujú, Son 60 veces, ¿sí? En un segundo, porque estamos hablando de tiempo, en ujú, el cual se van a repetir estos ciclos positivos y negativos a nuestras casas. Quiere decir que por cada segundo que llegue la energía alterna a nuestra casa, se va a repetir este ciclo 60 veces, ujú. cada segundo, ¿sí? Sí, Entonces, señor. son velocidades muy grandes en las cuales va en un circuito, va recorriendo la corriente hacia un lado y luego hacia el otro, ¿cierto? Entonces, si analizamos este circuito, si es el circuito que tenemos en nuestra casa, de un bombillo que tengamos en nuestra casa, los electrones van y se devuelven, ¿sí? En esa 60 fuente de veces. energía 60 veces en un segundo. Ujú, Entonces, es una velocidad bastante grande. Y la frecuencia está determinada, pues es la que determina la velocidad en la cual pues, se cambian estos ciclos en su voltaje positivo y en su voltaje negativo en una fuente de corriente alterna. ujú, Entonces, digamos que hay algunas situaciones en las cuales pues nosotros podemos manipular eh, estos variables o estas Ciclos. magnitudes, ya sea en cuanto al voltaje, ¿sí? Entonces, cuando Ujú, manipulamos el voltaje, vamos a manipular esta gráfica de esta forma, ¿cierto? Siempre va a tener una onda sinusoidal, porque según la función es una onda seno, ¿cierto? Así como la vimos. ujú, Siempre va a ser una onda seno, pero lo que podemos manipular sería el voltaje, que en ese caso estaríamos manipulando es la amplitud de la onda. Ustedes han escuchado de frecuencias de amplitud modulada o AM en el radio que ustedes tengan de pronto algún radio que escuchen emisoras de en su casa, o alguno de ustedes escucha emisoras en su casa. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, las emisoras tienen dos tipos de señales, sobre todo aquí en Colombia, bueno, en todo el mundo, que una son las ondas de amplitud modulada o ondas AM, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esa AM? Quiere decir amplitud modulada. O sea que cuando yo estoy cambiando las emisoras, Los ¿sí? canales. En el dial de emisoras AM, lo que estoy variando es esto, el voltaje. Estoy variando la amplitud de la señal, amplitud modulada. Entonces, las señales que nosotros eh, recibimos por parte de las emisoras de AM son emisoras en las cuales la recepción del radio se varía su amplitud y eso quiere decir que estoy variando el voltaje. Ahora, la otra forma de variar esta onda sinusoidal ya no sería el voltaje, sino su frecuencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, si varío la frecuencia, lo que voy a hacer es una variación del periodo, de este periodo. Entonces, ese periodo puede ser más pequeñito, ¿cierto? Se puede demorar menos. Entonces, cuando se demore menos, quiere decir que estoy variando la frecuencia. Ya el periodo no va a ser este, ¿sí? Sino va a ser la mitad, ¿sí? Va a ser la mitad del periodo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, quiere decir que estoy variando la frecuencia de la señal. Entonces, en las emisoras, por ejemplo, cuando se varía la frecuencia de la señal, lo llamamos FM o frecuencia modulada, ¿sí? Entonces,
cuando yo cambio de dial en FM, lo que estoy variando ya no es el voltaje, sino la frecuencia en la cual se repite esa onda sinusoidal para captar algún tipo de emisora. Entonces, esas son las variaciones que nosotros podemos hacer con respecto a las señales de corriente alterna. Podemos variar su voltaje, o sea, variar su voltaje de esta forma, o variar su frecuencia de esta forma, como la tenemos ahí en rojo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, Esas dos frecuencias es las que nos acaba de explicar FM y AM. La FM es como para señales más grandes, ¿cierto, profe? Como señales más amplias. lo que pasa es que, ¿por qué la recepción? O sea, no sé si ustedes, alguno ha intentado, yo sé que ustedes son demasiado jóvenes y de pronto el manejo de los radios antiguos, pues no los desarrollaron igual que, por ejemplo, sus papás o sus abuelos. Pero entonces, digamos, en otras épocas, y, y se utilizaba mucho el radio, mucho, mucho. Entonces, a veces uno escucha la radio en frecuencia de AM y se escucha un poquito más distorsionada, ¿sí? Entonces, ¿por qué se escucha un poquito más distorsionada? Porque ahí estamos variando es la cantidad de voltaje, ¿sí? Entonces, al haber menos voltaje, ¿sí? Aunque mantenga la frecuencia, ¿sí? Puede ser que la recepción sea más baja. ¿Qué pasa con la frecuencia modulada? Que en la frecuencia modulada lo que estamos haciendo es manteniendo el voltaje siempre en el mismo rango, ¿sí? Y lo que hacemos es disminuir el periodo de repetición de esa onda. Entonces, eso depende del tipo pues de trabajo que estemos desarrollando. En este caso, estaríamos hablando de frecuencias para el dial de una emisora, ¿no? Pero desde Sí, claro, profe. las Más alta de la corrientes que alternas, las corrientes alternas que nosotros manejamos, ya sea para alimentación de nuestras casas o alimentación de las empresas en las cuales nosotros vamos a trabajar, siempre van a mantener por lo general un valor fijo eh, de, de voltaje y de frecuencia, ¿no? Bueno, ahora, dentro de los dispositivos que nosotros vamos a manipular para poder medir esas ondas sinusoidales, hay que tener en cuenta el valor eficaz de la corriente o de la tensión medida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tenemos un multímetro, nosotros vamos a leer, voy a colocarlo aquí, esta gráfica un poquito más grande. Si tenemos un aparato de medición, ¿sí? Un aparato de medición, y vamos a medir corriente alterna, y ese aparato de medición, si no tuviéramos este valor eficaz o este valor de medición de corriente y de tensión, él estaría midiendo el voltaje en diferentes tiempos. Entonces, aquí nos daría un valor, aquí nos daría otro valor, el mouse. Aquí nos estaría midiendo un valor, aquí nos estaría midiendo otro, aquí nos estaría midiendo otro, y aquí otro, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces quiere decir que si nosotros estaríamos mirando, por ejemplo, la aguja de medición o los números que muestra el multímetro, esos números estarían variando en función del tiempo, ¿cierto? Entonces variaría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen los elementos de medición para poder establecer el valor eficaz de medición de la corriente alterna?
¿Por qué? Si nosotros utilizamos un elemento de medición como el multímetro, ¿sí? Que lo estoy dibujando aquí al lado, este multímetro, yo le coloco el rango de voltaje, y le voy a colocar una V. En la medición que nosotros hacemos en nuestras casas, siempre nos muestra 120 voltios, ¿sí? O 110 voltios. Si esa medición de voltaje está variando en función del tiempo. ¿Por qué siempre nos muestra 120 si está midiendo o si está variando en función del tiempo? Nos debería mostrar ese rango entre 0 y 120, ¿sí? Y entre 0 y menos 120. Entonces, ese rango, La velocidad. para, para poderlo medir, para poder medir en un aparato de medición, ¿sí? Esos voltajes, lo que se utiliza es un voltaje de RMS. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él hace un promedio de la medición del voltaje tanto en su voltaje positivo como en su voltaje negativo, y en el aparato de medición únicamente nos va a mostrar el valor eficaz de la medida del voltaje. Quiere decir que, por ejemplo, si el multímetro nos está midiendo 120 voltios, ¿sí? Puede ser que el rango de medición en el pico sea mayor a 120, pero el promedio, él saca un valor de random medium, así se llama, o de rango eficaz de medición, donde nos muestra el voltaje, ¿sí? Según un promedio de el cambio o la variación que va a tener ese voltaje en mediciones de corriente alterna. Entonces, en un multímetro vamos a ver esta medición para esta onda, ¿sí? Así los valores sean menores o mayores a el valor que me está midiendo, que me está mostrando el multímetro, porque él nos muestra un valor eficaz, un valor de random. Por eso se llama valor RMS, y eso es lo que nos muestran los multímetros. Muchas veces nosotros en nuestra labor, por ejemplo, en las industrias por ejemplo, en el análisis del mantenimiento de un electrodoméstico, un dispositivo, un circuito eléctrico, si estamos midiendo corriente alterna, pues nos va a mostrar rangos de este tipo para fuentes de alimentación que vienen de alimentación a nuestras casas. Entre 110 y 120 nos está mostrando. Quiere decir que él compara todos estos voltajes que están teniendo la onda, ¿sí? Y los promedia para un valor eficaz, un valor de trabajo de 120 voltios. ¿Sí? Si se baja ese voltaje, ¿qué quiere decir? Que la onda en la cual estamos midiendo se bajó el voltaje, ¿cierto? Ya no sería esa que estamos viendo ahí, sino sería una onda menor, como de este tipo. Entonces, eso es el valor eficaz del voltaje que se puede medir en el multímetro. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con estas variaciones, ¿sí? De tensión y de corriente, pues tenemos que saber digamos, trabajar sobre algunas magnitudes, como son, por ejemplo, el valor de la tensión y el valor de la corriente para sacar la potencia que maneja el circuito. Entonces, en este caso, podemos trabajar el valor eficaz de la tensión, el valor eficaz de la corriente, para poder sacar la tensión del circuito, la potencia del circuito. Entonces, muchas veces ustedes van a trabajar en circuitos en los cuales, por ejemplo, necesitan medir cuánto consume un bombillo, por ejemplo. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le tocó comprar
su mamá o su papá los mandó a comprar un bombillo a la ferretería o a la tienda y pidieron un bombillo de 60 vatios. ¿Sí? ¿A alguno le tocó hacer ese mandado o no? Sí, profe, pues es... ¿No? Bueno, Sí, si a 60. alguno le tocó hacer ese mandado, ¿sí? En la casa, estos 60 vatios que corresponden al bombillo, ¿sí? El bombillo que ustedes estaban comprando, corresponde a la potencia, ¿sí? De consumo de ese bombillo. Y esa potencia va a depender o depende del valor de la tensión y del valor de la corriente. La intensidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el circuito que veníamos manejando acá y sabemos que el valor de voltaje que se maneja aquí a nivel, digamos, de instalaciones domiciliarias es de 120 voltios, ¿sí? Y Ujú. el bombillo que nos mandaron comprar a la tienda es de 60 vatios, podemos saber cuánto es la corriente que maneja el circuito en el momento en el que yo cierre el interruptor, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos saber? Por medio de esta De la ecuación de ley acá, de Ohm. ¿sí? No, por medio de esta ecuación. Ah, Esta es la ecuación de la potencia eléctrica, ujú. ¿cierto? Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos aquí una potencia, voy a borrar acá. Si nosotros tenemos una potencia de 60 vatios, ¿sí? Que es el bombillo que nos mandaron comprar, y sabemos que la tensión de voltaje que nos llega a nuestra casa es de 120 voltios, ¿sí? Si multiplicamos estos 120 voltios por la corriente, ¿sí? Nos va a dar 60 vatios, ¿cierto? Pero entonces lo que necesitamos hallar es este señor de acá, La potencia. corriente, ¿sí? Ujú. La corriente. Entonces, en ese caso, podemos decir que la corriente, ¿sí? Es igual a la potencia sobre el voltaje, ¿cierto? Ujú. Porque aquí, si está aquí multiplicando, pasa ya, Dividir. ¿cierto? Ujú. Entonces, en este caso sería, voy a escribirla acá. La corriente es igual a ¿qué? A los 120 voltios que teníamos acá, dividido entre los 60 vatios del bombillo, que eso nos da 2 amperios. 0.5, Ah, no eran 2. 0.5 ¿qué? Amperios. Amperios, que eso es lo que se mide la corriente, ¿cierto? Entonces, podemos definir aquí en el circuito, ¿sí? Que la corriente que está manejando este circuito, ¿sí? Es de 0.5 amperios. Y ahí ya podemos manejar el valor de la potencia, el valor, perdón, del voltaje, de la corriente y de la potencia, que se manejan ahí en el circuito. Y con eso, pues ya terminaríamos lo que sería la explicación de lo que son fuentes de alimentación de corriente alterna, ¿sí? Hay algunos ejemplos, aquí nos muestran algunos ejemplos, ya sea para la transmisión, para la aplicación de uso de la corriente Profe, alterna yo tengo una en pregunta ahí. circuitos, por ejemplo, como un motor o circuitos resistivos, eh, en donde pues tenemos que analizar ese tipo de valores. Sí, Diego. No, profe, pues que usted nos explicaba que como variaba la onda
y nos acabó de explicar el tema del bombillito. Entonces, ¿por qué no se baja y se sube la luminosidad del bombillo? ¿Es por la rapidez de la onda? Claro que sí, sí, es porque como él va subiendo y va bajando a una velocidad muy rápida, el ojo humano no puede captar esa diferencia, ¿sí? El ojo humano capta unas frecuencias más grandes, ¿cierto? Más pequeñas, perdón, más pequeñas. Entonces, si la frecuencia no fuera 60 Hz, sino fuera 1 Hz, ¿sí? Que quiere decir un ciclo cada segundo, entonces ahí sí el humano podría ver que el bombillo se prendía y se apagaba en un segundo. Y sin embargo, para el ojo humano nos parecería rápido esa frecuencia. Imaginemos si ese cambio se hace no es cada 60, es cada 120 ciclos por cada segundo. ¿Por qué? ¿Por qué cada 120 ciclos? Porque si nosotros tenemos aquí la frecuencia, sí, está si variamos la frecuencia, acuérdense que el cambio voy a subirlo acá, Entre ondas. aquí, lo voy a hacer con esta onda aquí. Entonces, acuérdense que si este cambio es positivo y negativo, ¿cierto? Pero entonces, esto sería el periodo total de la onda, ¿cierto? Que decíamos que se repite en el caso de la fuente de alimentación de nuestras casas, 60 veces por cada segundo. Quiere decir que este ciclo lo repiten 60 veces cada segundo, ¿cierto? Pero entonces el intercambio entre voltaje positivo y negativo sería el doble, ¿cierto? Porque pasa aquí y luego pasa acá. Entonces, ese encendido y apagado del bombillo lo tendría es 120 veces cada segundo. Entonces, son cosas que el ojo humano no puede ver, ¿sí? Mientras que si la frecuencia fuera 1 Hz por cada segundo, ¿sí? El bombillo se estaría apagando cada mitad, ¿sí? Cada mitad. O sea, cada 0.5 segundos, encendiendo y apagando, ¿sí? Y en cuanto al circuito, sería que dentro de este circuito, en un segundo tendría esta polaridad, perdón, en medio segundo tendría esta polaridad y en el otro medio segundo tendría esta otra polaridad. ¿Sí? Entonces va en un sentido y luego se devuelve en el otro. Esto es para el caso de la corriente alterna, ¿no? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. No, Todo profe. bien, claro. Espero que se haya entendido, lo traté de explicar lo más fácil posible. De pronto hay ahí en el documento hay algunas ecuaciones que ustedes de pronto se asusten por esas ecuaciones, pero no se asusten porque son, digamos que entran dentro de la explicación, pero en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es que existen dos tipos de fuentes de corriente. La corriente directa, en la cual no varía el voltaje en función del tiempo, y la corriente alterna, en la cual varía el voltaje en función del tiempo. Ahora, si nosotros ahondamos más en cada uno de esos dos temas, nos podríamos gastar la vida mirando el análisis de esos dos tipos de corrientes, ¿sí? Y de pronto ustedes pueden, dependiendo de lo que estudien, de cómo realicen sus estudios, pues pueden ahondar un poquito más y lo hablábamos en clases pasadas, de pronto si ustedes quieren seguir estudiando, por ejemplo, hacer el pregrado, hacer la ingeniería, estudiar, por ejemplo, una ingeniería eléctrica o una ingeniería electrónica, ustedes van a ver que
que tienen que ahondar un poquito más en esos temas, en el desarrollo ya de su formación profesional. Pero en lo que nosotros, digamos, trabajamos aquí en el SENA son cosas muy, muy prácticas, y pues nos interesa sí saber los conocimientos básicos de lo que es corriente alterna y corriente directa aplicada a los circuitos en el desarrollo de las prácticas en una empresa. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a hacer primero un análisis de lo que son los principios de la electricidad en cuanto a las fuentes de alimentación, corriente alterna, corriente directa, tipos de magnitudes, circuitos básicos, y luego ahí sí vamos a dividir esos temas en muchos subtemas dentro del desarrollo de las aplicaciones a nivel industrial. Bueno, ya acabando este documento que les había enviado, esta guía número 3, vamos a entrar a lo que es el desarrollo del contenido temático del circuito eléctrico. Entonces, para eso, lo que voy a hacer yo es aquí abrir Territorium y voy a entrar directamente al contenido temático. Entonces, entramos a nuestro aplicativo, a nuestro espacio en territorio, y voy a abrir específicamente, bueno, que ya decíamos que ya han colocado varios anuncios. Yo aquí más abajo había colocado un enlace directo para lo que son circuitos eléctricos. Entonces voy a abrir, ya esto de carga eléctrica ya lo vimos, ya lo explicamos. Por lo tanto, voy a pasar directamente, bueno, aquí circuitos eléctricos, que me abre el mismo contenido temático. Esto sí lo pueden ver en dispositivos móviles, ¿no? Este espacio. Entonces, los que quieran ver en dispositivos móviles, pues no hay excusa que no lo puedan ver porque ya les hice la explicación en el celular y sí lo pudieron ver. Entonces yo voy a abrir directamente aquí lo que es el contenido temático de lo que es la actividad DOT de circuitos eléctricos. Entonces, dentro de la actividad DOT en circuitos eléctricos, nos explican una situación para resolver. Dentro de esta situación para resolver está el análisis de un circuito en el cual se utiliza una fuente de corriente eléctrica directa y se explica cada uno de los contenidos que ya hemos trabajado. Ustedes pueden ver ahí en el circuito, pueden ver que es la misma explicación que yo les he dado, o les he dado dentro del desarrollo de los diferentes temas. Entonces ustedes van a, qué pena con ustedes, pero lo que pasa es que como tiene audio, a veces uno se confunde entre el audio del contenido y lo que está explicando acá. Entonces, lo que yo voy a hacer a veces es desactivar el audio, ¿sí? En la parte superior, pero si ustedes lo quieren, si ustedes están escuchando este contenido en su celular, pues tienen que activar el audio para que les dé una explicación como teórica de esto, pero es lo mismo, esto que aparece en el audio es lo mismo que aparece aquí escrito. Entonces, en algunas situaciones, si quieren, desactivan el audio, ¿sí? Por ejemplo, lo pueden desactivar aquí por medio para que no se escuche, o lo pueden desactivar en su celular, como quieran, para que no se escuche y vayan leyendo el contenido de cada una de la temática que hay ahí. Bueno, lo que se va a hacer en digamos, lo que se pide dentro del desarrollo del circuito que vamos a desarrollar
como primera medida en lo que es la medida de las magnitudes en un circuito de corriente directa, es realizar un circuito como el que ustedes ven aquí en la pantalla, en donde tienen una fuente de alimentación, una fuente resistiva y un elemento de medición. Entonces aquí tenemos un multímetro, pues aquí sería un amperímetro porque si ustedes se dan cuenta, están midiendo amperios. Y se va a medir la corriente eléctrica. Para medir la corriente eléctrica es necesario que el aparato de medición abra el circuito. ¿Qué quiere decir que abra el circuito? Quiere decir que si yo tengo una fuente de alimentación como esta pila y tengo un elemento resistivo, el flujo de electrones tiene que pasar por el elemento de medición, que en este caso es el amperímetro. Entonces, voy a dibujarlo acá en la imagen, en donde el flujo de corrientes tienen que venir por acá. Me voy a cambiar de color para que lo voy a colocar de rojo. Tiene que venir por acá los electrones, venir al elemento de medición, ¿cierto? Pasar por el elemento de medición y luego ahí sí ir al la carga, que en este caso sería un elemento resistivo, y cerrar el circuito al polo negativo de la fuente de alimentación. Entonces, para medir corriente, se tiene que abrir el circuito, ¿sí? Aquí ustedes están viendo que se abre el circuito. Esa línea verde que les acabé de colocar ahí es que se abrió el circuito para que la corriente pase por el elemento de medición y ahí sí se pueda cerrar el circuito. Para medir la corriente necesitamos abrir el circuito. Entonces ahí nos va a dar una unidad de medida que es la corriente que la estamos midiendo en amperios. La pila la vamos a medir en voltios y para el caso del circuito que vamos a realizar, la carga, que aquí en la imagen es un bombillo, la vamos a realizar por medio de una resistencia eléctrica. Ya vamos a ver qué es una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica está dada en una magnitud, ¿sí? Que la vamos a llamar el ohmios. ¿Sí? El ohmio. Entonces, aquí ya podemos analizar diferentes magnitudes como el voltaje, el amperaje y el ohmiaje, o el voltaje, la corriente y la resistencia dentro de un circuito. Ahí van a explicar lo que es corriente directa, lo que es corriente alterna. Esto ya lo explicamos, ya definimos qué es corriente qué es corriente directa, qué es corriente alterna, ¿sí? Y vamos a definir qué es voltaje como unidad o magnitud de medición, ¿sí? Vamos a definir qué es medir los diferentes variables dentro del circuito. Entonces, aquí voy a tratar de ampliar esta imagen acá, en donde vamos a, bueno, es que el problema cuando hacemos zoom ya me ha pasado, cuando hacemos zoom en la unidad temática, se carga de nuevo la temática. Bueno, aquí voy a utilizar este menú de navegación, el que yo les decía que se llama ir a, para poder adelantar la temática.
¿sí? Aquí vamos en la 2 de 19, pero ya íbamos en voltaje. Entonces, estábamos mirando la medición del voltaje. Entonces, para medir el voltaje, aparecía esta gráfica en donde se está midiendo el voltaje dentro de la pila, ¿sí? Aquí en este caso está midiendo el voltaje acá y el voltaje acá. Para medir el voltaje que hay en la pila y el voltaje que hay en la carga. Y aquí en estos dos de acá estoy midiendo el amperaje, ¿sí? El amperaje que está pasando por el circuito, que sería esta corriente. Bueno, entonces, ¿cómo medir el voltaje? El voltaje no hay necesidad de abrir el circuito, la corriente sí hay necesidad de abrir el circuito. Ustedes se pueden dar cuenta acá que para medir el voltaje no hay necesidad de abrir el circuito, sino directamente sobre La la fuente. fuente de alimentación y la carga, Ujú. mientras que para medir la corriente sí hay necesidad de abrir el circuito. Sí, señor. Para medir el consumo. Vamos a entrar a ver una magnitud que habíamos hablado algo de ella, pero no la habíamos explicado como tal, y es la magnitud de la resistencia eléctrica. Entonces, se denomina resistencia eléctrica a la oposición que haya del paso de la corriente. Entonces, en este caso, el que haya menor flujo de corriente acá, quiere decir que de alguna forma se generó una resistencia, ¿sí? Al disminuir, por ejemplo, en este caso, el espacio en el cual se van a pasar los electrones de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, este sería un lado A y un lado B, ¿sí? Entonces, la resistencia que hay para el paso o el flujo de electrones entre el lado A y el lado B, lo llamamos resistencia eléctrica. Entonces, hay dispositivos eléctricos o cargas eléctricas que generan esa resistencia o esa oposición al flujo normal de la corriente. Y esa resistencia está dada por un valor o una magnitud, ¿sí? Entonces, entre más resistencia tenga, quiere decir que menos electrones deja pasar. Entre menos resistencia tiene, quiere decir que más electrones deja pasar, ¿sí? Esa analogía podemos hacerla, por ejemplo, con el flujo o el caudal de agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros cerramos la manguera o apretamos una manguera en la cual se está pasando agua, lo que vamos a disminuir es el flujo o el caudal de agua. Lo mismo pasa con los electrones, pero en este caso, para disminuir esa cantidad de flujo eléctrico, de electrones, perdón, lo que se colocan son dispositivos que para el caso de la electricidad electrónica lo llamamos resistencia o resistores eléctricos. Profe, ¿esas resistencias tienen que ser de un material semiconductor? Yo quité el sonido y no escuché bien la pregunta. Ahora sí, si me la repite, por favor. Que si las resistencias tienen que ser de un material semiconductor o pues sería lo... ¿No? O sea, un material, hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, hablábamos en un principio que hay materiales que permiten la conductividad y hay otros que no permiten la conductividad. Unos se llaman conductores y otros se llaman aislantes, ¿sí? Los materiales semiconductores ni son conductores ni son aislantes. Es como entre la mitad, ¿sí?
A veces sí y a veces no dejan pasar la corriente. ¿Qué hace que dejen pasar o no la corriente? El dopar el material, ¿sí? Para que deje pasar la corriente o no. Entonces, un elemento semiconductor en realidad no cumple las características iguales que las cumple un material conductor como por ejemplo un cable, ¿sí? Pero tampoco cumple las características de una resistencia a la oposición de la corriente, porque en el material semiconductor en algún momento deja pasar la corriente. Entonces, las resistencias no están catalogadas como un elemento semiconductor, ¿sí? Sino están catalogadas como un componente activo. O sea, en algún momento yo puedo colocar una resistencia eléctrica en mi circuito y ese elemento siempre se va a comportar de la misma forma, mientras que los semiconductores no se van a comportar de la misma forma, ¿sí? Cuando cambie, por ejemplo, el valor del voltaje o cuando cambie, por ejemplo, el flujo de la corriente de un sentido al otro. Eso sí lo hacen los semiconductores. Entonces, la resistencia no se puede catalogar como un elemento semiconductor ni como un elemento propiamente conductor, ni como un elemento propiamente aislador o aislante. Es, como su nombre lo indica, un elemento que se opone al flujo de electrones y por eso se llama resistente. Resiste al flujo normal, pero sí deja pasar electrones. Bueno, ustedes aquí pues responden algunas preguntas, ¿sí? Con respecto a lo que se ven en La guía. el contenido temático y pues van avanzando. No los deja seguir avanzando hasta que no contestemos las preguntas, ¿sí? Entonces tenemos que contestar las preguntas, ¿sí? Para que nos deje, ¿sí? Pasar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes contestan mal, ahí les sale que contestaron mal, ¿cierto? Si ustedes contestan bien, pues ahí le va a salir que contestó bien. Bueno. Van a escuchar aquí cómo se complementan estas magnitudes en un circuito eléctrico, tanto el voltaje, la corriente como la resistencia, donde podemos encontrar, por ejemplo, elementos resistivos o cargas en un circuito eléctrico. Y vamos a pasar aquí a una ley, ¿sí? Que se trabaja a nivel de circuitos eléctricos básicos, que es la ley de Ohm. De Ohm. La ley de Ohm está dispuesta para poder trabajar con estas tres magnitudes que ya analizamos: el Sí, voltaje, señor. la corriente Resistencia. y la resistencia, ¿sí? Ujú. Algunas Sí, señor. personas, para entender un poco mejor la ley de Ohm, porque la ley de Ohm es una ecuación, ¿sí? Para entender un poco mejor la ecuación, pues definen una pirámide, ¿sí? Una pirámide para determinar las tres magnitudes, ¿sí? Y cómo podemos hallar con dos de estas magnitudes, podemos hallar la otra magnitud. Entonces, si tenemos el voltaje y la corriente en el circuito, podemos hallar la resistencia. Si tenemos la corriente y la resistencia, podemos hallar el voltaje, o si tenemos el voltaje y la resistencia, podemos hallar la corriente. Entonces, la ley de Ohm nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir hallar cualquiera de esas magnitudes si tenemos dos de ellas, ¿sí?
Entonces, dentro del el estudio, el desarrollo de la, de la, digamos, de los circuitos básicos como tal, podemos analizar esta ley representada en esta pirámide que ustedes ven acá. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje por la resistencia, ¿sí? Entonces, si ustedes tapan aquí, si ustedes tienen esta pirámide de acá, ¿cierto? O esta ecuación, y tapan la corriente, que es lo que necesitan hallar, le dice que la corriente es igual al voltaje por la resistencia, ¿sí? Sí, señor. Ujú. Ahora, si lo que necesitan hallar es la resistencia, lo que van a hacer es tapar la resistencia y le va a decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Sobre la corriente. Ahora, si lo que necesitan hallar es el voltaje, tapan el voltaje y dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si tenemos esta pirámide, podemos hallar cualquiera de esas magnitudes si tenemos dos de ellas. O si sabemos eh, manejar bien esta ecuación, podemos trabajar sobre esta ley de lo que es circuitos eléctricos. Es la ley de Ohm. Entonces, el día de hoy ya hemos visto dos leyes. La ley de Ohm y la ley de Watts, o la ley de la potencia eléctrica. ¿Sí? Bueno. Siguiente. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿sí? En donde nos dan una pila, ¿sí? Y nos dicen la corriente que maneja. Entonces tenemos que hallar la resistencia eléctrica. Entonces, si tenemos el voltaje y la resistencia, ¿sí? Perdón, el voltaje y la corriente, y lo que necesitamos hallar es la resistencia, lo que tendríamos que hacer es tapar la Dividir. resistencia y nos va a decir que el voltaje es igual, perdón, la resistencia es igual al voltaje sobre la Sobre la corriente. intensidad. Ujú. Entonces, en este caso, para este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es dividir el voltaje sobre la resistencia para hallar, sobre la corriente, perdón, voltaje sobre la corriente para hallar la resistencia. Acuérdense, y esto lo van a ustedes a estudiar o lo tendrían que haber estudiado en el contenido temático de magnitudes y conversiones, que aquí se manejan múltiplos y submúltiplos, ¿no? Y en este caso nos están dando es un submúltiplo del amperio, ¿sí? Tendríamos que cambiarlo, ¿cierto, profe? Que se Amperios. trabaja en miliamperios. En ese caso, ¿sí? Como lo que tenemos que hallar, voy a colocar aquí, como lo que tenemos que hallar es la resistencia, ¿cierto? Y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, pero entonces, como siempre vamos a trabajar con la unidad principal, en este caso sería voltios, y en este caso sería amperios, y para el caso del voltaje sí tenemos voltios, pero para el caso de la corriente tenemos miliamperios, tenemos que convertir estos miliamperios en amperios para poder hacer la división, ¿cierto? Entonces, como aquí estamos trabajando con un submúltiplo del amperio, quiere decir que cuando nosotros trabajamos con los submúltiplos, el miliamperio, el mili, por eso se llama miliamperio, quiere decir que dividimos el amperio en 1000, ¿sí? Entonces, al dividir 250
250 0.25. dividido entre 1000 nos va a dar el valor en amperios, que es el que necesitamos acá, ¿sí? Ujú. En este caso, ¿sí? Nos va a dar que 250 dividido 1000 nos da 25 0.25 ¿qué? amperios. Amperios. Y cuando ya tenemos los amperios, ahí sí hacemos la división. Entonces, la resistencia que vamos a necesitar o que nos definen dentro de este ejemplo es 9 voltios, que corresponden a la fuente de alimentación, dividido el valor en amperios, que sería 0.25 amperios. ¿Eso me da cuánto? 36. Trabajando allá. Vamos a sacar aquí la calculadora. 36, profe, me parece. 36 ohmios. 36 Si ohmios. ustedes pueden sacar aquí la calculadora, la voy a sacar aquí. Ujú. Entonces, el valor nos da en ohmios, ¿cierto? En ohmios, Sí, porque señor. voltaje sobre amperaje nos da voltios. Entonces sería 9 voltios Ujú. dividido entre Es 0.25 amperios. Y eso me va a dar 36, ¿qué? ohmios. 36 ohmios, muy bien. Ese es el valor que corresponde a la resistencia manejada en el ejemplo, 36. Profe, ¿por qué a ohmios? Por la ley de Ohm, voltaje sobre la corriente nos da ohmios. Ujú. Tendríamos que analizar desde a qué corresponde un voltio, a qué corresponde un amperio para mirar la resistividad. Esto es un cociente, no lo hago más amplio, pero esto es un cociente de resistividad eléctrica y va asociado a este valor de la corriente. Entonces, eh, no lo hago muy amplio, pero siempre que ustedes dividan voltaje entre amperaje, les va a dar eh, ohmios. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no, señor. Aquí ustedes pueden definir los pasos, y ya después continúan. Principales elementos de un circuito eléctrico es el 14. Yo voy a adelantarme aquí un poquito de estos temas porque estos temas, bueno, ya lo vimos. Bueno, este tema ya lo vimos, entonces ya vamos en principales elementos eléctricos, acoplamiento de la resistencia, sería el último tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, en acoplamiento de resistencias nos dice es cómo podemos encontrar dentro de un circuito diferentes resistencias acopladas dentro del mismo circuito. Entonces podemos encontrar las resistencias en serie cuando conectamos, esta es el símbolo de la resistencia para de pronto los que no lo conocían, es los triangulitos, ¿sí? Resistencia. Entonces la resistencia tiene pues dos conectores, ¿sí? En cada uno de los extremos, ¿cierto? Entonces, esta sería una resistencia, de aquí a acá sería otra resistencia y de aquí a acá sería otra resistencia. Cuando esos elementos de conexión, esos conectores,
están conectados uno después del otro, ¿En lo serie? llamamos acople en serie, ¿sí? De resistencias. Ujú. Entonces, este sería serie, y es que yo estoy colocando las resistencias, un borne, termina el borne, cuando termina el borne de la Conecta otro. resistencia, coloco la otra resistencia, Ujú. cuando termina el otro borne de la resistencia, coloco la otra resistencia, y así sí. Continuas. Cuando yo hago un acople en el cual uno todos los bornes de la resistencia, esto sería un solo nodo, un solo acople, Ujú. y esto sería otro acople, ¿sí? Cuando yo los uno, es como unir este cablecito acá y este cablecito acá, ¿sí? Quiere decir que ese acople o esa forma en la cual se está conectando las resistencias es en paralelo. ¿Por qué se llama paralelo? Porque o sea, las resistencias, ¿sí? Están una paralela a la otra, ¿cierto? ¿Por qué se llama serie? Porque la resistencia está una después de la otra, una después de la otra. Entonces, ese sería el tipo de acoples que nosotros veríamos en el ejercicio del día en la temática del día de hoy. ¿Listo? Hasta aquí vamos a ver. Observen que aquí en la temática quedamos en tipos de circuitos, y no voy a avanzar más, no voy a avanzar más porque vamos a desarrollar el primer laboratorio, la primera práctica, que corresponde a la práctica de magnitudes eléctricas. Entonces, me voy a saltar estos pasos de lo que son tipos de circuitos, leyes de Kirchhoff, ¿sí? Sí. Para empezar a hacer la primera práctica de laboratorio. Entonces, ustedes le van a ver ahí práctica de laboratorio, magnitudes eléctricas, y van a abrir lo que es la presentación del laboratorio. Entonces, van a abrir la presentación del laboratorio y les van a explicar qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, le explican la situación, y ahí en la situación le explican qué es lo que ustedes van a encontrar en el laboratorio, ¿sí? En el Ujú. simulador. Sí, señor. Luego les van a explicar los recursos, ¿sí? Entonces, en los recursos explican qué es lo que tienen que hacer dentro del laboratorio y qué van a encontrar en los laboratorios. Ujú. Tengo que Listo. estar quitándole el audio porque si no se confunde uno con el audio que tiene el contenido. Y por último, tiene las evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué son las evidencias de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje es lo que ustedes deben entregar. ¿Sí? Ujú. Ahora, luego de analizar la presentación del laboratorio, hay una explicación del laboratorio, cómo ustedes van a desarrollar el laboratorio. ¿Sí? Entonces, aquí Ujú. hay un paso a paso en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo, aquí lo estoy subrayando en verde, hay un paso a paso. Entonces, cada uno de estos numeritos define qué es lo que usted tiene que hacer en el laboratorio. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, Ujú. y así sucesivamente. ¿Sí? Ujú. Se los explica uno a uno los pasos. Listo. ¿Sí? Y ustedes lo tienen que desarrollar en el laboratorio. ¿Sí? Listo. O sea, en el simulador, perdón. Simulador. Ujú. No lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Y lo que yo voy a hacer la próxima clase, o sea, la clase del día lunes, es verificar que ustedes lo hayan hecho. Entonces, el día lunes yo voy a abrir la clase ya con el laboratorio montado.
y voy a escuchar las dudas que ustedes tengan sobre este laboratorio y voy a explicar cómo se desarrolló el laboratorio, ¿sí? Pero entonces, para que ustedes trabajen, porque si no se vuelve una clase en la cual solo yo hablo y hablo y hablo y no hay participación. Para que ustedes participen, yo tengo que determinar que ustedes sí desarrollaron en el laboratorio y para eso necesito escuchar las dudas que ustedes tengan. Por eso es muy importante que ustedes desarrollen la simulación y luego hacemos una retroalimentación de ese laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día lunes yo ya voy a tener montado el laboratorio cuando entremos a clase y únicamente vamos a hacer una retroalimentación de ese laboratorio. ¿Listos? ¿Hasta aquí entendido? Listo, profe. Profe, Sí, tenemos señor. preguntas. Señor. Hay preguntas en el chat de unos compañeros. Bueno, dice Laura. Profe, qué pena, Ay, es que tengo que retirarme. Bueno, Laura se retiró. Tranquila. Profe, ¿va a abrir una sección para subir las evidencias del laboratorio? Sí, señor. Se van a abrir una sesión de evidencias, pero digamos que yo estoy acostumbrado a abrir un solo link para subir toda la evidencia, o sea, todos los laboratorios que hagan. Porque si no, digamos, se vuelve muy, muy difícil el evaluar como tal la evidencia, ¿sí? Entonces yo solo les voy a abrir un link en donde ustedes van a subir las prácticas de los laboratorios que realicemos durante el desarrollo del trimestre. O sea, un solo link. No voy a, por cada cosa que ustedes hagan, abrirle un link, no. Ustedes van a guardar sus documentos y a final bueno, yo les digo cuando suben esos documentos a un solo link para que no se nos vuelva también tan difícil de calificar. Y yo lo que hago es mirar que ustedes hayan hecho todas las prácticas. Y si ustedes hicieron todas las prácticas, pues les califico con aprobado. Acuérdense que aquí en el SENA no manejamos valores numéricos para la evaluación. O aprobó o no aprobó. O cumplió con la evidencia o no cumplió. Entonces, si cumplió con la evidencia, le sale aprobado, si sale un porcentaje de aprobación para aquellos que pues, tuvieron un mejor desempeño que otros, o si necesitan, o si no cumplieron con el desempeño adecuado, pues se dice por qué no cumplieron con el desempeño adecuado, pero la idea es que todos cumplan con ese desempeño. Marlon, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, ¿será que su merced me puede dar una pequeña retroalimentación de la ley de Watts acerca, pues, sobre todo de la ecuación? Es que no alcancé como a anotarla, quedé un poco, pues, con unas dudas de esa ley. Yo Una igual. retroalimentación rápida, profe. Profe, tiene silenciado el micrófono. Okay. La vamos a ver aquí, Marlon. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces es muy fácil, esta ecuación es muy parecida a la ley de Ohm, ¿sí? Que nos dice que la potencia eléctrica es igual a la corriente, ¿sí? Sí, señor. Por el voltaje. A la corriente Ampliarla aquí un poquito más. por el voltaje. Creo que aquí se puede ampliar. Entonces, la potencia equivale a el valor en vatios. Sí, señor. La corriente corresponde al valor en amperios Sí, y el señor. voltaje corresponde al valor en voltios.
Quiere decir Listo. que también, si tiene alguno de los dos, si usted tiene potencia y corriente, puede hallar voltaje. Si puede Ujú. hallar, si tiene corriente y potencia, Potencia. puede hallar voltaje. Si tiene voltaje y potencia, puede hallar corriente. O si tiene corriente y voltaje, puede hallar potencia. Es muy parecida, es una multiplicación muy sencilla, tanto la ley de Ohm como la ley de Watts son unas ecuaciones muy sencillas de trabajar y se aplica para la mayoría de circuitos eléctricos, tanto eléctricos como electrónicos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Solo la diferencia con la de ohm sería los watts y ohm en ohmios. Eh, pues la Sí. diferencia está en la ecuación también. La Bueno, ecuación, también, sí, señor. ¿sí? No es que También, sí, aquí es lo señor. mismo ohmios que potencia, no. No, sí, La señor. ecuación es diferente, Ujú. pero es una multiplicación muy sencilla entre tres factores. Aquí lo que nos dice, lo que nos dice la ley de Watt es que la potencia es digamos que depende de la cantidad de corriente y la cantidad de voltaje. O sea, es proporcional tanto al Directamente voltaje proporcional. como, como al voltaje. Es proporcional. Mientras que en la ley de Ohm lo que nos dice es que la cantidad de ohmios o la cantidad de resistencia es inversamente proporcional, ¿sí? Porque es una división. Sí me hice entender. Bueno, de pronto se Sí, sí, confunde un señor. poquito más, Sí, no, pero, ya le comprendí, profe. Sí, señor. pero entonces, digamos que es aprenderse como tal esta multiplicación muy sencilla entre tres factores. Listo, profe, gracias. Ya me quedó claro. Bueno, Gracias, profe. bueno, entonces van a quedar con tarea de hacer el primer laboratorio. Les voy a enviar en anuncios de la plataforma, o sea, aquí en Territorium. Aquí, bueno, no está abierto Territorium, pero no, me lo devuelve al. Aquí, parece que sí ya abrió el Territorium. Aquí en los anuncios de Territorium voy a colocarles un anuncio el día de hoy, o de pronto más tardecito, o mañana temprano, les voy a colocar un anuncio en donde les voy a colocar el link para el ingreso al laboratorio de la práctica 1, para que sea o lo sea que ustedes le den clic sobre el link e ingresen directamente a la práctica número 1. ¿Listo? Y también les coloco el link, o sea, aquí en el anuncio, para que ingresen al PDF, a descargar el PDF de la práctica 1 que corresponde a las unidades y magnitudes, la lectura de unidades y magnitudes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y si Dios lo permite, nos veríamos el día lunes para Ujú. verificar eso que ustedes ya realizan en que van a realizar Profe, este fin de semana. Señor, una última preguntita. El circuito en serie, las resistencias van una después de la otra. Y en el paralelo, pues, son dos líneas independientes, que no, no se la es entendí. todas unidas en su extremo inicial y todas unidas en su extremo final. Marlon, Listo. Sí, vamos señor. a hacer, ahorita la primera práctica es aprender a medir. La Ujú. segunda práctica es circuitos en serie, ¿sí? Y la tercera es circuito en paralelo, para que aprendan cómo se desarrolla. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Listo, Adicional profe. a eso, les voy a dejar aquí como tarea el que busquen en internet el manejo de un elemento que se llama protoboard. Ujú. Para aquellos que no han manejado ninguna
Entonces, antes de realizar la conexión o entrar al link, busquen en YouTube cómo se maneja un protoboard, porque en el simulador vamos a encontrar un protoboard. Un protoboard es un elemento que me permite hacer conexiones eléctricas, pero es un dispositivo didáctico, ¿sí? Entonces van a buscar un video en YouTube de cómo se maneja el protoboard, lo van a ver y luego ahí sí entran a hacer el ejercicio. ¿Listo? Listo, Voy a profe, enviar gracias. Profe, chica, lo que pasa es que no entiendo cómo ingresar al simulador. por eso le decía a Daniel, les voy a enviar aquí los anuncios de la plataforma Territorio y también les llega a su correo electrónico el ingreso, un link para la práctica 1, para el ingreso al simulador y para el descargue del PDF o la visualización del PDF para la práctica 1. ¿Daniel? Ok, profe, listo, gracias. Bueno. Juan Manuel, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. Bueno, listo. Bueno, Listo, muchachos, profe. Feliz tarde. muchísimas gracias. Voy a parar la grabación y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes. Listo, profe, gracias.